Aquí estamos. Bienvenidos. Yo soy Marcelo Galante y bueno, vamos a hablar hoy un poquito sobre los elementos en la carta natal. Todos los signos del zodíaco tienen que ver con un elemento de la naturaleza. Los elementos de la naturaleza, que es la sustancia básica con la cual se construye la vida en todo el universo, son el fuego, el aire, la tierra y el agua. Desde cierta concepción, uno diría más occidental si se quiere. En Oriente tienen otro sistema en el cual intervienen otras cosas, la madera, el metal, ese tipo de cuestiones. Pero nosotros trabajamos con estos cuatro: la tierra, el agua, el fuego y el aire. Y un poco lo que quedó pendiente en algún comentario en algún momento es, me estoy refiriendo a algo que se comentó en el grupo de astrología evolutiva que yo estoy administrando, es esta cosa de tener mucha carga de un signo o mucha carga de un elemento en particular. Vamos a ir viendo un poquito esto. Esto no es un curso ni mucho menos, va a ser una charla muy breve, no más allá, espero que no dure más de 15 para no cansarlos. Eh, y lo que podemos hablar un poquito en principio es un poco de qué se tratan los elementos, ¿no? El aire, por ejemplo, el aire tiene que ver con ¿qué? Con sensaciones, percepciones y todo lo que tenga que ver con la expresión de nuestra mente. ¿Tá? Los signos de fuego tienen que ver con un principio muy vital que obviamente, como conocemos, produce calor, radiación y en la naturaleza, en líneas generales, se manifiesta como entusiasmo, como movimiento. ¿Tá? Los signos de tierra, la tierra, digamos, revela toda una cuestión que tiene más que ver con el mundo de la forma física, ¿no? Tiene que ver con la cuestión práctica, esta capacidad práctica para utilizar el mundo material. Finalmente el agua tiene que ver con el principio sensible, sensitivo, que cura, suaviza y siempre tiene que ver con la sensibilidad. ¿Ya? Entonces, a mí me parecía importante, siempre lo hablo, darnos cuenta cómo están distribuidos los signos en el zodíaco. A cada signo de fuego, su opuesto tiene que ver con un signo de aire. Aries es de fuego, su opuesto es Libra, que es de aire. Leo, de fuego, se le opone Acuario, que es de aire. Y Sagitario, de fuego, se le opone un signo de aire como es Géminis. Con los otros pares es lo mismo. Si empezamos por Tauro, el opuesto, ¿cuál es? Escorpio, que es de agua. Después tenemos Virgo, su opuesto es Piscis, que es de agua. Capricornio, de tierra, tenemos su opuesto que es Cáncer, que es de agua. ¿Por qué será esto? Son opuestos. Los opuestos, eh, nosotros hablamos siempre que no se trata de que me completan, de que un signo completa al otro, sino que en realidad se complementan. ¿Está? Eh, Como cualquier par de opuestos en la naturaleza, un polo no puede existir sin el otro. Y como tal, el fuego no puede existir sin el aire. El fuego necesita el aire para que lo
eh, encienda. Sin el aire el fuego no puede encenderse. ¿Ah? Entonces es fundamental que aparezca el aire. Y al revés, es el aire que necesita el fuego para que lo caliente y lo eleve, porque si no se queda simplemente en un lugar así muy bajo que no puede elevar, teniendo en cuenta que el aire incluso tiene que ver con el mundo de las ideas, como dijimos, el tema de los pensamientos, etc. ¿Ah? Entonces, fuego no puede existir sin aire, el aire no puede existir sin fuego. Ahora, lo mismo ocurre con eh, los otros pares de opuestos. La Tierra no puede existir sin el agua. Eh, ¿Por qué? La Tierra, podemos pensarlo primero por el tema del agua. El agua necesita algo que la contenga, necesita un borde, necesita un cuenco, porque si no se esparce y va hacia cualquier lado el agua. Entonces, el agua necesita de la tierra para que la sostenga, ¿ah? Para que la contenga. Asimismo, al revés, el elemento tierra necesita del agua para que para formar barro y construir. ¿Está? Y no hay, o la tierra en sí mismo no sirve si no se une al agua y con ese barro se empieza a construir el mundo de las formas, etc. De manera que los pares de opuestos, tierra y agua, aire y fuego, tienen mucho que ver en nosotros mismos. Y cuando se producen desequilibrios en una carta natal, esto, digamos, uno puede hacer las asociaciones que, que puede uno empezar a pensar a partir de lo que yo acabo de decir, qué es lo que ocurre cuando hay un exceso de uno de los elementos. ¿Cuándo ocurre este exceso de los elementos? ¿Exceso o falta? ¿Cuándo se produce este desequilibrio? Digamos primero que lo que nosotros tomamos para medir este desequilibrio de los elementos son determinados puntos o planetas de la carta natal. Los puntos más importantes a tener en cuenta en esto es el Sol, la Luna, el ascendente y el regente de la carta también, ¿no? Esos son puntos muy claves. Por supuesto que si hay muchos planetas en un determinado signo, en un determinado lugar de la carta, eso también crea fuerte conciencia en ese sitio y bueno, y el elemento levanta en importancia, ¿no? El punto es este, que si yo tengo, por ejemplo, exceso de uno de los elementos, esto implica que hay falta de otro. En algún lado se produce el desequilibrio, si hay un exceso, me está faltando del otro. Entonces, no es solamente que el problema por el exceso de uno de los elementos, sino que también debido a la falta de alguno de ellos. Esto, el tema es que es la energía más básica, se trata aquí. La energía más básica que nos constituye, que constituye todos en nuestro ser. ¿Está? Obviamente la tierra tiene que ver con nuestro cuerpo, obviamente sabemos que el agua también constituye un altísimo porcentaje en nuestro cuerpo físico. El agua tiene que ver también con las emociones, el fuego tiene que ver con determinadas cuestiones, procesos químicos que se producen dentro nuestro, en fin, y el aire, por supuesto, el aire es lo que respiramos, no podemos existir nosotros en este plano si no respiramos. ¿Qué pasa cuando hay mucho de alguno de los elementos? Vamos a ir entonces en busca de algunos ejemplos. Si hay poco fuego, por ejemplo, en poco fuego hay veces hay un solo planeta, puede ser uno que no sea demasiado importante,
en el sentido de bajar esta energía, entonces no tengo, me está faltando energía ígnea. ¿Y ahí qué pasa? Empieza a ocurrir distintos problemas, digamos, que al principio de la existencia, al principio de la vida, quizás uno no se da cuenta porque el cuerpo se va adaptando de a poco, pero el cuerpo tiene que hacer toda una serie de acomodamientos para eh, adaptarse a esta falta de uno de los elementos, y eso tarde o temprano nos pasa en factura. Por eso es que este desequilibrio de los elementos tiene directamente que ver con nuestra salud. Decía, si hay poco fuego, por ejemplo, es posible que la digestión sea débil, no, no se digiere bien, y en general puede ocurrir que haya una falta de energía, no hay entusiasmo, la persona, hay una tendencia a que no confíe en la vida misma, esa alegría de vivir está realmente ausente. ¿Está? Eh, ¿Qué pasa cuando hay mucho fuego? Ese mucho fuego puede realmente quemar absolutamente todo, y otra vez eh, puedo tener problemas de digestión. En el otro porque no puedo quemar el fuego y transformarlo en la falta de fuego. Cuando hay demasiado fuego, lo que puede ocurrir es que los quemo tanto que se deshace, entonces hay dificultad también a nivel digestivo. Demasiado fuego también puede llevarnos a tener problemas con los demás, porque el fuego es una energía muy autocentrada, eh, y que entonces puedo tener un costado realmente muy insensible en el trato con los demás. ¿Está? Eh, la tierra. ¿Qué pasa con los que hay poca tierra? Si yo tengo poca tierra, ¿qué pasa? No estoy acomodado aquí en el plano material, ¿no? Esta persona puede por ahí estar en las nubes, les cuesta concretar las cosas aquí en la materia, y, y hay también esta cosa de todo lo que nosotros, digamos, lo que el mundo cotidiano nos habla de que, bueno, nosotros nos tenemos que desarrollar, etcétera, ¿no? Nacemos, vamos creciendo y nos desarrollamos, nos autorrealizamos. Bueno, todo esto, cuando no hay tierra, no se encuentra un motivo para esto. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿tá? Pero tiene mucho que ver con la cuestión de no estar en contacto con las cuestiones más prácticas. Y obviamente cuando tengo poco tierra tengo muy poco contacto con el cuerpo físico. Entonces no lo escucho, me pasan cosas con el cuerpo y no me doy cuenta. ¿Bien? Cuando hay mucha tierra, ¿qué puede ocurrir? Que eh, el tema es que confío demasiado en toda la cuestión material. Entonces todo lo que es el mundo de las ideas, incluso el mundo más profundo, la mente más elevada, más trascendente, de todo eso, la persona puede tener dificultades para creer en todas estas cuestiones, ¿no? ¿Qué pasa con el aire? Poco énfasis en el elemento aire. Bueno, ¿qué pasa? El elemento aire es un elemento que tiene que ver con la mente, como habíamos dicho, y tiene que ver con cierta reflexión. ¿Ya? Entonces, si yo no tengo esa capacidad de reflexión, y bueno, puede ser una persona que sea demasiado impulsiva y le falte percepción para la comunicación, y les es difícil
digamos, separar eh, las cuestiones de sus acciones personales. ¿Mm? Eh, ¿Qué pasa cuando yo tengo mucho aire? Y tengo mucho aire, estoy colgado en la palmera todo el día, estoy allá arriba y me cuesta, son de esas personas que todos dicen hay que bajarla en el ondazo porque siempre está allá perdida. ¿Mm? Entonces hay un exceso de actividad mental que deberá ser guiada, controlada. ¿Mm? Entonces, eh, ¿qué pasa con el agua? Y obviamente estoy dando algunos tips, como se dice ahora, pero por supuesto hay mucho más para decir al respecto. Si yo tengo poca agua en mi carta natal, tengo poco planetas en agua, en signos de agua, o sea, no tengo quien me baje ese elemento agua. Este eh, es bastante complejo porque todo lo que tenga que ver con el agua está vinculado con el mundo de las emociones, ¿cierto? Entonces, eh, hay una gran dificultad, al no tener agua, hay una gran dificultad para la empatía, para sintonizarse con los sentimientos de los demás, incluso para estar en contacto con los propios sentimientos, ¿no? Eh, Esto no necesariamente tiene que ver con que no sean personas sensibles, sino que casi inevitablemente tienen problemas para ocuparse de sus propios sentimientos. Todo el mundo emocional, para quien no tiene agua, es un misterio. La verdad es esa. Y el, lo opuesto, es decir, un exceso del elemento agua, y bueno, estás anegados, inundadas, ¿no? Las emociones lo pueden, la pueden a la persona, ¿no es cierto? Quizás se sientan como un bote sin timón, que las emociones las llevan de aquí para allá. Personas hipersensibles y bueno, son también bastante proclives a, eh, por ejemplo, ataques de pánico y ese tipo de cuestiones, porque las emociones están absolutamente fuera de control, me invaden, eso es el exceso de agua. Uh, ¿Se puede trabajar? Absolutamente. Por ejemplo, yo trabajo con las flores de Bach para, eh, digamos, los 12 primeros, no quiero darles una clase de flores de Bach, pero en su momento Bach tiene como 12 flores específicas y que tienen que ver con esto, tienen que ver con los signos del zodíaco. ¿Está? Entonces, y hay ciertas flores que son específicas para cada elemento. ¿Ah? No sé, para decirles algo, el roble tiene que ver con la tierra, para trabajar la tierra. El tema de lo que es, no sé, Rockwater es para sacar todo el tema de la falta de agua. Y así, hay distintas flores, distintas combinaciones de flores para cada caso específico. Cada persona es un mundo, entonces tampoco podemos generalizar, ¿cierto? Las cuestiones, dos personas con exceso de agua no se van a, digamos, a manejar de la misma manera, porque como siempre decimos, y estamos en astrología evolutiva, tiene que ver con la evolución de la persona y tiene que ver con, obviamente, cómo están configurados los distintos planetas de la carta. Eh, el nivel evolutivo de la persona lo que hace es que ciertas configuraciones que son más bien, eh, digamos, poco felices,
La persona, dada su nivel evolutivo, dada la madurez del alma, esta persona puede pilotear eso con mucha más facilidad que una persona que está recién encarnando. ¿Me explico? Entonces, hay mucha cosa para decir. ¿Está? Y por supuesto que desde el punto de vista, espiritual, eh, hay ciertos desequilibrios que son muy importantes a la hora de tener en cuenta las tareas de la persona. Una persona que, por ejemplo, tiene muy poca agua, es difícil, yo le diría que sea muy prudente antes de dedicarse a todas estas cuestiones, porque no tiene el elemento agua, que es el elemento más básico que tiene que ver con la limpieza, una limpieza interior. El agua es el elemento que nos limpia. El agua es el elemento que está muy definido en la mayoría de los sanadores y de los curadores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos sanan y posteriormente todo lo que les queda, ellos pueden seguir trabajándose a ellos mismos a través de esa agua que tienen dentro de sí. Pero cuando no tengo ese planeta que me traiga ese elemento, las cuestiones se vuelven bastante complicadas. Eh, yo les voy a dar, por ejemplo, un dato nomás como para qué ocurre a nivel de la salud cuando, por ejemplo, hay poca agua. Bueno, la carencia de agua produce sed, deshidratación, produce calambres, insomnio, mala memoria y esta incapacidad que hablábamos antes para mostrar los sentimientos. ¿Está? ¿Qué pasa con un exceso de agua? Hay los que tienen exceso de agua, bueno, el cuerpo físico puede tener mucha más facilidad para engordar, porque retiene los fluidos, básicamente es eso. El exceso de agua crea entonces sí obesidad, obstrucciones arteriales, etcétera, etcétera. A veces queremos solucionar las cosas desde el punto de vista médico tradicional y hacemos una y otra cosa y la verdad es que lo que está pasando es que necesita controlar los elementos. Esto se puede hacer a partir de flores de Bach, como dije, yo trabajo en eso. eh, Trabajo también con terapia de la polaridad, eso también ayuda a equilibrar los elementos. Y algo muy importante también es conectarse con un homeópata. Los homeópatas tienen muy claro este tipo de cuestiones de los elementos de la naturaleza. Me faltaba algo que me acordé recién y se me fue ahora. Eh, También que tiene que ver con esto. Si yo Tiene que ver sobre todo con la falta del elemento. Si yo en mi carta natal descubro que me está faltando alguno de los elementos, yo tengo que ponerme en contacto con él. ¿Tengo agua? ¿Tengo falta de agua? Bueno, tengo que vivir cerca de una fuente de agua o estar periódicamente cerca del agua, del arroyo, o puedo tener también, muy importante, agua a mi alrededor. Tengo que tomar mucha agua y también eh, tener una fuente de agua, agua que circule. Si me falta el fuego, y yo tengo que tener el elemento fuego cerca, tengo que tener una vela prendida y así por delante. Algo muy importante es que, sobre todo en estos momentos así de pandemia, ahora ya la cosa parece estar aflojando un poco, pero nosotros necesitamos de los elementos, estar en contacto con elementos, sobre todo que tienen que ver con el elemento en donde está el signo solar. El sol es la fuente de vitalidad y
es preciso que nosotros, si tenemos sol en un signo de aire, que estemos al aire libre, porque el aire, cuando estamos al aire, eso nos renueva y nos revitaliza. ¿Ah? Los signos de fuego necesitarán estar en contacto con el sol, todos necesitamos estar en contacto con el sol. La realidad es que todos necesitamos estar en contacto con todos, porque la cuestión es esta, el tema es el desequilibrio. El desequilibrio puede llevarnos a distintos problemas. La carencia de tierra, por ejemplo, por decirle algo más, produce fracturas que tardan en curarse, debilidad, el exceso de tierra me hace dormir menos. Todo esto se puede solucionar con comida, con alimentación, con todo eso uno puede ir armonizándose. Lo importante es darme cuenta que los elementos es la parte energética más básica nuestra y es fundamental. Yo trabajo muchísimo con los elementos, quienes trabajan conmigo lo saben, y no, hay algunos otros astrólogos que trabajan casi exclusivamente con los elementos, ¿no? Le dan muchísima importancia a ello, porque sin un equilibrio de las energías básicas, la persona o siente que o algo me sobra, tengo en exceso y no lo puedo controlar, o me está faltando. Por supuesto que esta cuestión de exceso y falta tiene que ver también en el cómo nos vinculamos, ¿no? Si por ejemplo una persona que le falta aire se va a juntar, muy posiblemente, no es que se vaya a juntar, le va a parecer extraordinario estar con una persona que tiene mucho aire. ¿Por qué qué? Porque eso la equilibra, esa persona la equilibra. Y así ordena. Bueno, hay muchísimo más para contarles, pero bueno, lo importante es empezar a tomar conciencia de todas estas cuestiones. Yo les agradezco a todos ustedes y bueno, pueden anotar, enviar las preguntas. Gracias a quienes estuvieron aquí, posiblemente hayan estado muchos más, que yo sé que siempre están y que no escriben, pero gracias a Letina, Cecilia, gracias a las dos Cecilia, y bueno, hasta un próximo encuentro, ¿no? Gracias, que tengan luz para ver y amor para distribuir.